Ahora sí, ya, a ver. Usted ya creo que inició la petróleo. Voy a compartir mi pantalla. Va. Ok. Vamos a ver si es cierto. Sí. Ok, ok, ok. Mm, va. Ahora sí, a ver, les pregunto, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Bien? Sí, maestra, muy bien. Perfecto, perfecto, está bien. Bueno, pues bienvenidos a otra clase del curso de Náhuatl básico. El día de hoy, como ya les había prometido desde hace clases, les recuerdo, hablar sobre códices. Obviamente también vamos a trabajar sobre la lengua, vamos a hablar sobre verbos, este, transitivos, ¿sí? Al final, y también quiero también hablar de códices. Esta va a ser la primera parte, los códices, y al final vamos a hacer unos ejercicios sobre los verbos transitivos. Entonces creo que va a ser una buena clase para ya ir cerrando la parte del náhuatl básico y que también usted se lleven herramientas, pues las básicas para entender el náhuatl. Bien, voy a hablar de los códices mesoamericanos, es decir, la escritura, la forma de comunicación escrita de Mesoamérica, del continente americano, y la forma como se usaba antes, por supuesto, de la llegada de los españoles, lo que le llaman época prehispánica, ¿sí? Aunque claro, por supuesto, hubo códices después de la llegada de los españoles, después de 1521, sí existían los códices, por supuesto, conforme pasó el tiempo, ya el número de códices y su hechura fue disminuyendo hasta desaparecer ya entrado el siglo, pues ya en vísperas del siglo XVII, ¿no? Bien, entonces los códices nos van a recordar esta memoria y el conocimiento del México antiguo, o sea, de lo que actualmente conocemos como México, aunque en la parte prehispánica pues no existía como tal México, ¿no? Era un territorio, era un multiterritorio, o sea, es decir, que había varios territorios que eran administrados por diferentes pueblos, ¿sí? No era una unidad política o una unidad como actualmente lo pensaríamos de Estado-nación, ¿sí? Ya la hechura o la comprensión de Estado-nación, pues ya viene para siglo XIX, ¿sí? Pero en la actualidad viene varias administraciones, si bien el más conocido es la tradición y el Imperio Mexica, que gobernaba prácticamente todo el centro, la cuenca del Valle de México, ¿sí? Pues había otros grupos dominantes en sus áreas, por ejemplo, los mismos purépechas, para la zona occidente, lo que actualmente se le conoce como Michoacán, pues era un grupo muy importante, sobre todo porque no cayeron bajo el dominio mexica en su momento, sí, sobre todo porque también tenían ya algunos principios de aleaciones de metales, entonces eso también les ayudaba mucho a resistir los embates del Imperio Mexica. Pero bueno, ya entrándonos a materia, voy a hablar de los códices. En primer lugar, cuando se nos hablan de los códices en la primaria, en la secundaria o incluso a nivel preparatoria, pues a veces, ¿qué es eso? ¿Qué es un códice, no? O sea, y se menciona a veces el profesor de historia lo comenta así como si fuera un parrafito y ya entran a la parte de la conquista y no se define bien qué viene siendo un códice o tenemos como la idea, ¿no? Cuando nos han llevado a los museos, pasamos, visitamos, no sé, el Museo de Antropología de la Ciudad de México o de pura casualidad nos llegan a mencionarlo ahí en el Museo Regional de aquí, por ejemplo, de Guadalajara, en el museo que está ahí en el centro, pero a veces no se menciona mucho y bueno, hoy quiero en esa parte como refrescar, así como que quede un poquito más claro.
Bueno, su definición, ¿qué se denomina como códice? Los libros o manuscritos antiguos hechos por las culturas de Mesoamérica, es decir, culturas, poblaciones que escribían, ¿sí? Estos códices que principalmente eran mayas, o sea, la área maya entendiéndose la península de Yucatán, adentrándose incluso en las zonas de Campeche, ¿sí? La área, un área muy, muy importante en la zona de Chiapas, incluso llegando partes en Centroamérica, Belice, etcétera, ¿sí? Principalmente mayas. Ojo, a veces confundimos la idea de lo maya nada más con la península de Yucatán. Sí, ciertamente se vendría siendo como los más famosos y la lengua maya más famosa es el maya yucateco, el que se habla en la península, pero en sí los grupos mayas es un grupo lingüístico, es decir, también se puede considerar mayas a otras lenguas como los otziles, los quetzales, los lacandones, los mam, etcétera, ¿no? Un largo lista del grupo lingüística maya, ¿no? No solamente están los mayas de la península. Obviamente cada uno tiene una lengua diferente, pero pertenecen a la misma familia lingüística. Es como con el español, que están emparentados con el rumano, el portugués, el francés, etcétera, ¿no? Así, en ese sentido, se puede considerar el área maya. Lo que le han denominado los aztecas, sobre todo el término que viene de Estados Unidos, los estudios de Estados Unidos le nombraron aztecas, aunque realmente se le debe denominar mexicas. Aztecas eran el grupo poblacional que estaba en el noroeste de México, de donde parten los mexicas, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Sí, por eso en cierta medida los estudiosos, historiadores, lingüistas estadounidenses le llamaban aztecas al grupo de los mexicas, porque en parte sí vienen de los aztecas, es decir, del lugar del mítico Aztatlán como tal. Y el grupo de los mixtecos, que también tienen una tradición de hacer códices muy, muy importante en la zona de Guerrero, también una zona con mucha diversidad lingüística. Sí, ahí conviven, incluso es un área donde conviven tres familias lingüísticas entre los mayas, la familia lingüística de los mayas, la familia lingüística de los yutoaztecas, hay hablantes de náhuatl, de hecho, en esa región, y por supuesto la región mixteca, zapoteca, ¿sí? Esta definición, bueno, está también antes, o sea, se escriben los códices, estos libros manuscritos se escriben antes o justo después de la llegada de los europeos, de los españoles. Es decir, un códice que se escribió a 10 años de la caída de Tenochtitlan también se le considera códice porque fue elaborado de manufactura indígena, ¿sí? Y con la misma tradición prehispánica. Obviamente, los objetivos eran otros. Por ejemplo, se narra mucho la historia de la conquista de México. ¿Cuál era la función? ¿Para qué sirven estos libros o manuscritos llamados códices? ¿Cuál es su función? Su principal forma es la de almacenar, la de transmitir conocimientos sobre historia, religión, ciencia y tributos. ¿Qué significa esto? Estos pueblos de tradición maya, mexica o mixteca, ¿sí? Lo que buscaban con los códices era escribir, llevar cuentas, es decir, los tributos, quién me trajo cierto tributo, que si me trajo cacao, si me trajo maíz, etcétera, ¿no? Escribir su historia. Ahorita vamos a ver unos ejemplos donde, bueno, se menciona, bueno, nosotros los mexicas desde México Tenochtitlan, bueno, venimos en peregrinación, salimos de Azatlán, Huitzilopochtli nos indicó que aquí en el lago de Texcoco, etcétera. Religión, muchos de los códices que se escriben tienen esta tradición religiosa, es decir, a qué santos hoy, perdón, a qué dioses están adscritos, cómo es su relación con ellos, qué tipo de sacrificio les dan, en qué temporalidad, si a Tlaloc hay que darles el sacrificio a tal fecha, lo mismo pasa con Huitzilopochtli, etcétera, ¿no? Y ciencia, aquí sí quisiera
ahondar un poquito porque la tradición de hacer historia de los propios historiadores del siglo XIX, de la época de Juárez y de Porfirio Díaz, bajo la influencia de una filosofía que le llaman positivismo, siempre relegaron al mundo indígena como algo que no estaba en progreso. El positivismo de Auguste Comte dividía la historia en tres etapas. La etapa teológica, que en México se le asignó a la época prehispánica, que todo era como religioso. A la etapa metafísica, es decir, a eso se lo relacionaba a la época colonial, y con metafísica se referían que todavía había un sistema de creencias importante, ¿sí? Aunque ya no de la forma prehispánica, pero que había una transición al estado, al tercer estado, que era el positivo, el positivismo, el estado positivo, donde ya no se creía en ningún dogma, en ningún dios, etcétera, y se podía razonar de forma más, más fuerte, más limpia, se podría decirse de esa manera. Sin embargo, los códices nos muestran que, bueno, en Mesoamérica, por supuesto que se practicaba la ciencia, no como la entendemos en la época actual, es decir, no van a encontrar en el mundo prehispánico la hechura de automóviles o de la revolución industrial. No va a haber códices que hablen sobre operaciones a corazón abierto, no, pero sí van a mencionar este tipo de método científico donde hablan de que ciertas plantas ayudaban a curar cierto tipo de enfermedades. Entonces, también eso se le considera ciencia, ¿no? Incluso para los mismos españoles fue muy importante este tipo de códices porque en los códices recaía ese conocimiento de qué plantas consumir para ciertos malestares. Entonces, también fue muy importante conocer estos códices también para el mundo español. Bueno, ¿quiénes los escribían? Estaban los tlacuilos, del nombre de Ixcuiloa o tlacuilo, ¿sí? De escribir. Estos tlacuilos, o los escribas como tal, o los pintores incluso, pues eran estos indígenas, estas personas del pueblo que eran entre los artistas e intelectuales. ¿Qué significa esto? Que el tlacuilo no solamente escribía, sino pintaba, por eso era como artista, porque dibujaba a los dioses, dibujaba las formas de la vida cotidiana. Por eso eran los encargados de pintar y escribir los códices, ¿sí? Tenían, o sea, en el pueblo, los tlacuilos o los escribanos, o después que se le llamó los amatlacuilos, de amatl, que es papel, ¿sí? Y tlacuilo o iquiloa, que es escribir. Ya les había dicho, ¿no? El término de tla de algo, significa algo. Entonces, tlacuilo literalmente significa escribiendo algo o pintando algo, ¿sí? Estos tlacuilos que pintaban cosas o que pintaban algo, ¿sí? Tenían una posición muy importante en su grupo. ¿Por qué? Porque eran educados para transmitir lo que ya les habíamos dicho allá arriba, ¿no? Para transmitir la historia, para transmitir la ciencia, transmitir los tributos o la misma religión, ¿sí? Es considerado por antropólogos, lingüistas, historiadores, estos códices, como un tesoro sobreviviente, es un tesoro que te habla de esa época, ¿no? De ese determinado contexto. Es claro que muchísimos de ellos fueron destruidos durante la conquista, especialmente durante el siglo XVI, ¿sí? Por considerarse objetos de idolatría. Es decir, hay crónicas donde se comenta que muchos de ellos fueron quemados porque hablaban de otra religión que no fuera la cristiana católica, ¿sí? Y aquellos que sobrevivieron, pues los hace ejemplares, pues invaluables. Por ejemplo, Fray Diego de Landa, un franciscano que lo hacen obispo de Yucatán, él se tiene registrado, lo pueden leer ahí en el libro que les pasé de Robert Ricard, de la conquista espiritual de México. Sí, ahí se menciona que, bueno, Diego de Landa, franciscano, obispo de Yucatán, pues él empieza a quemar códices de los mayas, o sea, todo empieza a él quemar.
Es una cosa extraña porque él mismo revisa y escribe una especie de códice, una especie de relación de lo que de lo que contenían los códices, ¿sí? Para ya darlo a, a la corona como una especie de etnografía. Es como muy extraño porque quema, pero también como que recoge cierta información. Obviamente parcial, porque no es lo mismo que te lo cuente un códice a que ya te lo cuente Fray Diego de Landa. Pero sí hubo mucha quema de códices, pero los que sobreviven, bueno, son invaluables, no solo para la historia de México, sino también para la historia del mundo, ¿sí? Los materiales y formatos, bueno, de qué estaban hechos, ¿no? Estaban hechos de papel amate, una especie de papel más grueso que venía de madera, ¿sí? Bueno, de la madera de los árboles, ¿sí? Era corteza interior por ejemplo, de higueras silvestres, que era tratada, o sea, para ser flexible y durable, es decir, se planchaba en el sentido que se aplastaba, es decir, para que tuviera la forma de un papel grande y que fuera flexible y durable. Es decir, muchos de esos papeles o esos amates hasta la fecha llegan en buenas condiciones por su forma en que fueron tratados por los pueblos indígenas, ¿sí? Otro de los materiales que también se va a encontrar muy a menudo, pues es la piel de venado. Es decir, cuando cazaban a los venados y curtían la piel, me imagino que han visitado algunos pueblos como León, donde hay grandes familias de curtidores, bueno, sabrán cómo se va a preparar, o en los mismos pueblos se preparan las pieles para cierto tipo de cosas, por ejemplo, vestiduras, zapatos, etcétera. En el caso de Mesoamérica, esta labor de curtir, eh, bueno, se utilizaba también no solamente para vestimenta, sino para crear pues estos papeles o estos lugares donde se podía escribir un códice. Eran preparados con una capa de estuco, ¿sí? O cal para pues poder pintar sobre ellos. Es decir, se trataban también de forma natural para que el escribano pudiera pintar con pinturas naturales, valga la redundancia, ¿sí? Los códices. El formato, porque a veces cuando pensamos en los códices, que era una especie de libros, pues se nos viene a la mente el cuadernillo, el libro occidental que nosotros usamos, ¿sí? Pero en el mundo mesoamericano, esa concepción de libro, pues viene de Europa. Y el formato que tenía el códice, bueno, más bien era una tira larga. ¿Para qué servía hacer tiras largas? Y porque las pegaban. Las pegaban incluso con clara de huevo o materiales de hierbas naturales. ¿Cuál era el fin? Bueno, eh, hacer como una historia de larga duración. Yo les había dicho que en el mundo mesoamericano nada era estático, ¿sí? Todo está en movimiento. Entonces, para ellos, hacer un códice significaba que tenía un inicio y un fin, es decir, que estaba en tránsito. Entonces, estaba pegado para que se viera como una especie de escritura que era diagonal, ¿sí? La mayoría de ellos estaban en forma de acordeón o de biombos, es decir, estaba largo, pero se podía doblar como si fuera un acordeón, ¿sí? Para cuando se estuviera leyendo o se estuviera recitando incluso, se pudiera tener esa facilidad, incluso para que el mismo tlacuilo lo pudiera estudiar, lo pudiera extender, ¿no? Como así estas láminas que tienen los arquitectos, ¿no? También. Es decir, tenían estas facultades adaptativas tanto para predicarlo, se puede de esa manera, como también para estudiarlo, ¿sí? Bueno, esto permitía el que fuera en forma de biombo, ¿sí? En forma de acordeón, ver varias secciones, ¿no? A la vez, o leer el contexto de forma continua, es decir, si solamente querían leer el Tlacuilo una cierta parte, bueno, ese cuadro, ese episodio se podía leer de forma particular o concentrado también en toda la historia del pueblo. Y ahorita vamos a ver adelante unos ejemplos. Bueno, el término técnico para esta forma de libro es biombo o tira plegada, ¿no? Por ejemplo,
el Códice Boturini también se le llama tira de la peregrinación, porque en el Códice Boturini se narran los eventos del pueblo mexica, es decir, de México Tenochtitlan, que escribieron el códice para recordar que ellos venían de Aztlán y que en algún momento se separaron de Aztlán, probablemente de lenguas nahuas también, ¿sí? Porque Huitzilopochtli les indica que, bueno, tienen que recorrer ese pueblo su camino solo, ¿sí? Entonces, esta tira larga es la tira de la peregrinación, porque a lo largo es como si fuera una peregrinación, desde la salida de Aztlán hasta llegar a México Tenochtitlan, ¿sí? Aquí hay dos códices. El códice Nutal, ¿sí? Que es según yo, es de papel de amate, ¿sí? Aquí tenía apuntado, pero bueno, es de papel de amate y en forma de biombo, si lo ven aquí, y bueno, narra ellos su historia, sobre todo en la parte de la Mixteca, ¿sí? Y el Códice Buturini, ¿sí? Que si no me lo recuerdo es de papel papel, oye, de piel de venado, ¿sí? O es al inverso, ahorita no recuerdo muy bien. Sí, pero el punto es que aquí están las dos formas de papeles, ¿sí? Y también nos describen su historia. Por ejemplo, en esta lámina del Códice Boturini, ¿sí? Como lo ven, esta vendría siendo, es una isla en medio de un lago, ¿sí? No es México Tenochtitlan, esta vendría siendo Aztlán, ¿sí? Y está narrando en el momento que cruzan el lago, ¿sí? Para empezar a separarse, ¿sí? Para empezar a separarse. Y de hecho se puede ver cómo inicia la peregrinación y muchos de los códices así tienen ese signo de los piecitos. ¿Qué significan los piecitos? Significa que van peregrinando, es decir, hay un continuum. La historia va continuando, es decir, el escribano tiene que interpretar los piecitos para decir, para ir contando la historia. Y esa es la forma como se van también contando los códices, ¿sí? Bien. Ujú. ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? ¿Todo bien? Todo bien, muy interesante, Todo maestro. está Gracias. interesante. Qué lástima que ya no tengamos acceso a ellos. En internet últimamente se puede acceder para ver. De hecho, les podría pasar algunas ligas para que se pudiera consultar, pero sí, es muy difícil porque la mayoría de los códices de México que hablan de la historia prehispánica se encuentran en Europa, lamentablemente, en la biblioteca de Francia, en la biblioteca también de Londres, están en Viena, en Alemania, algunos creo que están en España todavía, ¿sí? Muchos de esos códices pues salieron del país y ojo, no salieron en época colonial. Algunos sí salieron para presentárselo a los reyes españoles, pero mucho de la extracción que hubo, tanto de piezas arqueológicas como de material de códices en México, ¿sí? Salieron a raíz de muchos investigadores o muchos europeos que hicieron trabajos etnográficos en México y cuando llegaban a las comunidades, por ejemplo en el centro de México, y les presentaban sus códices que sobrevivieron a la época colonial, bueno, los europeos se los llevaron a Europa y pues allá se quedaron, ¿no? Ya Entonces también. fue algo como muy lamentable. Eh, Pues sí, pero bueno, como dicen algunos, por eso tenemos tener la oportunidad de verlos, porque si se hubieran quedado aquí, a lo mejor estuvieran en la casa de alguien o ajá, ya destruidos. ¿sí? De hecho, los nombres de los códices vienen de las colecciones donde fueron encontrados, ¿sí? El códice florentino de Florencia, etcétera, ¿no? Bueno, Ujú. seguimos. Su sistema y de escritura y representación. En las primeras clases me habían preguntado acerca de cómo escribían. Y bueno, el sistema es a través es como pictográfico y ideográfico. Me explico. No es que fuera solamente un dibujo, ¿sí? El códice combina el arte
interactivo con sistemas de escritura específico, es decir, a través de esa imagen, ¿sí? Nos está dando una interpretación de lo que quiere escribir. Me explico. Cuando vimos los difracismos, los vimos de forma escrita. Es decir, el difracismo te decía algún significado que el pueblo náhuatl quería dar a entender. Por ejemplo, vimos un difracismo que es Inat, ¿sí? Intepetl, que es la ciudad, o el Altepetl, ¿no? Que es At, agua, y Tepetl es cerro. Entonces, en los códices se dibujaba un cerro junto al agua. Y cuando en el códice ustedes vean un cerrito, la forma de un cerrito, ¿sí? Y el agua, ¿sí? Significa que ahí había un poblado, ahí había gente viviendo. Se puede ver incluso en el códice Boturini como este, ¿sí? Aquí se ve el cerro, ¿sí? Y aunque no se ve el agua, da indicando, ¿sí? Que aquí había población, ¿sí? Incluso aquí se ven las volutas que probablemente nos indique que tuvieron comunicación, ¿sí? Bueno, era una forma pictográfica, es decir, había códices que representaban los objetos tal cual como son. Es decir, si representaban conejos, significa que en ese lugar había conejos. San se acabó, ¿no? Si en el códice van, por ejemplo, el pueblo mexica, en el códice Boturini, y encuentran un lugar con conejos, pues significa que ahí había conejos, ¿no? O sea, probablemente ese lugar le llamaron Tuxpan, ¿no? De Toxtli y Pan lugar, ¿no? O Tuxtla Gutiérrez, ¿no? En Chiapas. Ese era el modo pictográfico, es decir, dibujaban las cosas que se encontraban o que ahí había, ¿sí? O dibujaban de forma ideográfica. ¿Qué significa ideográfica? Que había símbolos que representaban ideas o conceptos. Es decir, si en el códice aparecía, por ejemplo, un escudo y una flecha, significaba que en ese lugar hubo guerra. ¿Sí? ¿Sí? O sea, no significa que cuando llegaron ahí, se encontraron escudos y flechas. No, le está dando a entender al escribano que en ese lugar se usó la flecha y el escudo para hacer la guerra. ¿Sí? También se hacía el códice de forma fonética o logográfica. ¿Qué significa esto? Que utilizaban los grifos para representar sonidos o sílabas, ¿sí? Especialmente para nombres de personas, lugares, los topónimos, ¿sí? La combinación de glifos para hacer el nombre de un pueblo. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de este sistema fonético. Y a veces hay códices que tienen tres tipos de uso, ¿no? De la escritura: pictográfico, ideográfico y fonético, ¿sí? Importante, la lectura de los códices requiere conocimiento cultural. No simplemente es una decodificación letra por letra como el alfabeto. Nosotros a veces, ya en el mundo occidental, que traemos toda la tradición de Europa, queremos interpretar las cosas con un alfabeto, porque así es la tradición occidental, es decir, la lengua se escribe a través de un alfabeto, ¿sí? Y lo leemos, ¿no? A veces no es necesario hacer dibujos, porque las letras nos están diciendo qué significan las cosas o las ideas. Este reconocimiento cultural es, por ejemplo, lo que estamos haciendo en Náhuatl, en este curso de Náhuatl. Uno, ¿qué significa? Que estoy dando herramientas para cuando ustedes vean los códices, si lo llegan a ver en el museo o llegan a verlo en los libros, puedan entender el por qué se está escribiendo de tal manera, ¿sí? Aquí viene, por ejemplo, un ejemplo. Este códice no es tan famoso, pero a mí se me hace muy rico. Se le llama Códice Tellerano Remensis. Y este códice, bueno, es muy importante para la historia de Mesoamérica y también para la historia de Occidente de México, para el área de Jalisco, Nayarit, etcétera, ¿no? Para la zona occidente de Mesoamérica. El códice es de manufactura indígena, o sea, lo hizo un tlacuilo,
pero ya lo hizo después de la caída de México Tenochtitlan, y lo hizo ya hacia la segunda mitad del siglo XVI, o sea, es un poco tardío, pero es un códice muy importante porque es una fuente para los historiadores, para los antropólogos, que viene desde el pueblo indígena, ¿sí? Y te está contando una historia. Este códice también es en forma de tira, ¿sí? Porque te va narrando varios años, desde época prehispánica, creo que empieza en el 4, no, en el 390 y tantos, y termina como en el 550, una cosa así, ¿sí? Pero te va narrando lo que pasa cada año. Entonces, el tlacuilo debía tener el conocimiento cultural para contar esa historia de la región. Y por ejemplo, aquí nos quedamos en el año de 1541, ¿sí? O en el mundo mesoamericano, que era el año 10 casa, ¿sí? Entonces, aquí es bien importante esta lámina de este códice porque te narran la historia que es muy importante para el occidente de México, que es la guerra del Mixtón, que un poquito lo hemos hablado, ¿sí? Que es el enfrentamiento del líder indígena Tenamaztle. Cuando ustedes vayan al centro de Guadalajara, ahí en Plaza Fundadores, van a ver ahí a Tenamaztle, ¿sí? Que se enfrenta contra los españoles, ¿sí? Liderados por el virrey Antonio de Mendoza. Este conocimiento cultural era muy importante porque a pesar de que ya aquí está escrito en alfabeto latino para que se pudiera entender para los españoles, ¿sí? Pero también se entiende para el mundo indígena náhuatl. Por ejemplo, aquí está un señor, ¿sí? Que tiene como una especie de coronita, ¿sí? Y a un lado hay como una especie de sol, incluso aquí ponen sol, ¿sí? En español. Y esta escritura es de la época también, la escritura alfabética. ¿Quién era este? Bueno, aquí dice, ¿no? Pedro de Alvarado, ¿sí? Porque en el mundo náhuatl, como él era casi pelirrojo, era muy güero, le llamaron el Tonatiuh por güero, ¿sí? Entonces por eso le ponían el sol. Incluso aquí tiene como una especie de coronita, ¿sí? Como para identificar lo que es Pedro Alvarado. ¿Por qué aquí está Pedro Alvarado? Porque Pedro Alvarado en su época fue muy famoso por la matanza del Templo Mayor, ¿sí? En la parte de la Noche Triste o la Noche Victoriosa, como le llaman ya algunos en la actualidad, ¿sí? Luego fue a la conquista de Guatemala y de Centroamérica, y cuando se iba a ir de Barra de Navidad, ahí del puerto de Navidad, ahí en lo que actualmente es Jalisco y casi llegando a Colima, ¿sí? Le llaman porque está la guerra del Mixtón, entonces él va a enfrentarse a los cascanes entre Juchipila y Nochistlán, que es la zona de la guerra, pero ahí él muere, de hecho él muere huyendo, ¿sí? Y aquí también se narra en escritura, ¿no? Dice, en este año de 10 casas y de 1541, ¿sí? Se alzaron los indios de Jalisco, ¿sí? Los cuales, dice, ¿cómo dice? Perdonan, no, su, ay, su, ay, sí lo había descubierto. Bueno, es Antonio de Mendoza, ¿sí? Que fue Antonio de Mendoza, ¿no? Y murió Pedro de Alvarado, ¿sí? Yéndose, retrayendo de esos indios. Significa aquí que Pedro Alvarado iba huyendo, ¿sí? De los indígenas cascanes, ¿sí? Y que fue muerto en esa huida. Entonces, para el mundo virreinal, para la Ciudad de México, para todos los españoles que vivían en esa época, fue increíble porque él fue parte fundamental de la caída de México Tenochtitlan y de la conquista de Guatemala. Y la noticia de que haya muerto por los cascanes en Cuchipila, pues también fue muy importante. Y narra ese enfrentamiento. Mira, por ejemplo, aquí parece como un río, y de hecho es un río y se ve caudaloso. Este vendría siendo el río Santiago, ¿sí? Que divide la parte sur de Nueva España y la parte norte, que ya le llamarían la área chichimeca. Lo que actualmente conocemos como por ejemplo la parte de Huentitán,
¿sí? Esa era una zona de frontera. Entonces, está un indígena, que aquí lo dibujan desnudo, que es Tenamaztle. De hecho, aquí están las piedritas. ¿Se acuerda que habíamos visto sobre las piedritas? Aquí está Tenamaztle, ¿sí? Y de hecho ponen aquí su glifo de su pueblo, un nopal, Nochtli, Nochistlán, ¿sí? En Zacatecas, que está peleándose desde su área, desde la frontera, ¿sí? Del otro lado del río de Lerma o el Chignahuapan, como lo habíamos mencionado, contra los españoles, que están liderados por este señor, que es el virrey. Fíjense, hace rato les había dicho que a veces se utiliza pictográfico, ¿sí? Para representar los objetos tal cuales como son. Por ejemplo, el sol, aquí está. Ideográfico, que representan ideas y conceptos. Aquí están las flechas que hablan de la guerra, ¿sí? Y también fonético. Yo aquí había dicho, glifos que representan sonidos o sílabas, especialmente para nombrar personas y lugares. Y aquí aparece, ¿sí? Nochistlán, pero también para mencionar a personas. ¿Y cómo identificamos que este sujeto es el virrey? Pues aquí están sus glifos que indican su nombre. Este dibujito, si lo ven aquí, es un maguey. Sí, el maguey que van a Tequila o Arandas, ese maguey, ¿sí? Maguey en náhuatl se dice met, ¿sí? Met, M-E-T-L, met, ¿sí? Y aquí este animalito es una tusa, ¿sí? La tusa, como los tuzos del Pachuca, del equipo, o sea, ese animalito que es del topo como tal, ¿sí? La tusa, ¿sí? De hecho, el topo en náhuatl sería tusa, ¿sí? Entonces, el escribano tuvo ese ingenio, ¿sí? De utilizar el lenguaje fonético del códice para decir que este es el virrey Mendoza. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí está el glifo de Met y aquí el de Tusa. Y están unidos por una línea. No sé si la ven aquí. Entonces, este señor es Met Tusa. ¿Sí? Es decir, es el virrey Mendoza. ¿Se entiende esta parte del códice? Sí. ¿Sí? Entonces, estos dos glifos, que en primer lugar podría parecer que no tiene nada que ver con el virrey Mendoza, pero en la cultura náhuatl sí, porque es Met-Tusa, ¿sí? Incluso también los franciscanos utilizaban el Met para las oraciones. O sea, ponían el glifo de agua, ponían el agua ahí y a un ladito el maguey, o sea, ponían el Met y decían Met para que dijeran amén, ¿sí? Sí, sí, también utilizaban ese tipo de escritura. Por ejemplo, aquí, en este otro glifo, ¿sí? Representa este glifo de aquí que está como parcelado, es la tierra. Y este glifo que parece como una pokebola de Pokémon, así que está arriba rojo y abajo blanco, es el signo de Olin, ¿sí? De movimiento. Entonces aquí me está diciendo que hubo movimiento en la tierra. ¿Qué significará eso? Un sismo. Que hubo un sismo, ¿sí? Entonces, es la importancia de los códices, ¿va? Así me voy rapidito. Hay otros códices también en ese sentido. Por ejemplo, aquí representan a los dioses. No me voy a detener, pero, por ejemplo, yo estudio, en un, en una, ¿cómo se llama? En un centro. Mi doctorado yo lo estoy haciendo en el CIESAS, ¿sí? Que el CIESAS significa Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, ¿sí? Yo estoy haciendo mi doctorado y hay varios centros de CIESAS en muchos lados. Yo estudio en la Unidad Occidente, por supuesto. El glifo de mi casa de estudio, se podría decirse, es ¿sí? Y si ustedes googlean ahí CIESAS, se van a encontrar que utilizaban este glifo. ¿Qué significa este glifo? Bueno, pareciera ser que se lo atribuyen al Calmecac o a un lugar donde se estudia. Y literalmente este glifo se leía en el mundo náhuatl como Ichan Tecolotl, es decir, la casa del tecolote, ¿sí? Ichan, Chan,
de chantli, de casa, y la I del posesivo, ¿se acuerdan? La casa del tecolote o casa del tecolote de él. O sea, no sé si me explico, ¿sí? Y aquí está un glifo que es bien claro que es un tecolote. O sea, cualquier escribano, cualquier tlacuilo ve ese signo y dice, bueno, ese es un tecolote, porque el tecolote, bueno, existía en época colonial, ¿sí? Y bueno, su traducción al español es búho, pero había variantes de búho en Mesoamérica que era el tecolotl, ¿sí? Así rápido. Los temas principales. Los códices cubrían todos los aspectos de la vida importante mesoamericana. Sobre todo se van a encontrar en áreas náhuatl, mixteca y maya. O sea, va a ser bien importante. Por ejemplo, con los mayas se van a encontrar mucho acerca de los números, de las matemáticas. A partir de los códices se demuestra que los mayas usaban el cero, por ejemplo. Entonces es como bien importante. El tipo de códice, por ejemplo, histórico. ¿Qué hace el códice histórico? Bueno, narran la historia de los linajes, las migraciones, las conquistas, la fundación de ciudades, y uno de ellos es el Códice Boturini o la tira de la peregrinación mexica, que narra el Códice Boturini, bueno, su historia de cuando salen de Aztlán hasta llegar a México Tenochtitlan, ¿sí? El calendario ritual, ¿sí? O ritual. ¿Qué tiene el contenido de este tipo de códice? Bueno, son almanaques, profecías, la organización de los días, ceremonias religiosas, el tonapolwali, tonal, ¿se acuerdan? De tonali, día, powali, de contar, ¿sí? Es decir, la cuenta de los días. El tonapolwali se utilizaba como una especie de calendario religioso para decir, hoy se celebra tal cosa, ¿no? Sí, entonces era bien importante también hacer códices. Uno de esos códices es el Códice Borgia, ¿sí? Otro, el cartográfico económico. ¿Para qué servía este tipo de códice? Para hacer mapas de territorios, el registro de tributos, pagados por los pueblos conquistados, lista de impuestos. Por ejemplo, muchos de los pueblos en la actualidad o de ciudades, por ejemplo, mi área de estudio que yo ahorita estoy estudiando Colima, su glifo aparece en un códice cartográfico económico de los mexicas, ¿sí? Por ejemplo, aparece en el Códice Mendocino, ¿sí? En esta matrícula de tributos. Y de hecho los mexicas decían, no, pues el pueblo de Colima, pues nos debe tributo, ¿no? Nos da tanta cosa de cacao, ¿no? Entonces, ahí aparece su glifo que pertenecían como conquistados incluso, que les debían tributo a los mexicas, ¿sí? Etnográfico religioso. ¿Qué aparece en este tipo de códice? Bueno, registran información sobre dioses, costumbres, el mundo natural y la vida después incluso del contacto después de los españoles. Uno de ellos y el más famoso es el Códice Florentino, ¿sí? Que ustedes lo pueden buscar en internet, su traducción al español, ¿sí? Como la historia general de las cosas de la Nueva España. Incluso hay ediciones de editorial Porrúa, ¿sí? Pero ahí, por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún reúne a varios colaboradores nahuas para que ellos pinten, ¿sí? La historia del mundo mexica, del mundo náhuatl, ¿sí? De hecho, les pregunta, oigan, ¿a quiénes dioses tenían? Ah, pues Quetzalcóatl. ¿Quién es Quetzalcóatl? Bueno, Quetzalcóatl y tal cosa. Mucho de la cosmogonía que conocemos del mundo náhuatl se lo debemos a Fray Bernardino de Sahagún, ¿sí? Muchos lo consideran como el primer etnógrafo en América, porque él tuvo como la curiosidad de preguntar pues la vida social y cultural de los nahuas, ¿sí? Creó entre él y varios nahuas, varios de colaboradores indígenas, el Códice Florentino, que es un códice, pero también está escrito en náhuatl, ¿sí? En alfabeto latino. Ya después se tradujo para la época en español. Y en la actualidad es un libro muy importante. Todo lo que se sabe de la cosmogonía indígena se puede encontrar en el libro de Sahagún. Yo lo recomiendo incluso que lo lean. No sé si haya una versión en línea. Yo no lo tengo, pero lo podría buscar. Si lo encuentro, se los puedo compartir. ¿Sí? Ok. Códice de las grandes culturas. ¿Sí?
está el estilo mixteco, que se va a ver en Oaxaca, ¿sí? Se caracteriza por largas narrativas genealógicas, históricas, ¿sí? De la vida de los grandes señores. Por ejemplo, está el Códice de Viena, Ovidovidensis, el Códice Nuttall, que ya les acabo de mencionar, que hablan acerca de la creación del cielo y de la tierra según los mixtecos. El estilo maya, sobre todo en el área de Yucatán y Chiapas, y están enfocados, por ejemplo, en astronomía, los calendarios, las profecías. De los que quemó Fray Diego de Landa, por ejemplo, sobreviven 4. Sí, el Dresde, el Madrid, París y el Grolier. Perdón, uno de esos ejemplos que habla de la astronomía y de la profecía es el Códice de Dresde. Muy importante, ¿no? Porque aparece, por ejemplo, estos símbolos matemáticos. O matemáticos en el sentido de las operaciones, de las cuentas, etcétera, ¿no? Y el que le llaman el estilo mexica o azteca, ¿sí? Que habla del Valle de México, ¿no? Temas históricos, fundacionales, de tributos. Y el ejemplo, por ejemplo, es la tira de la peregrinación, el Boturini, ¿sí? Que insisto, es muy importante porque el códice fue hecho para recordar a los mismos mexicas de México Tenochtitlan, ¿sí? De dónde vienen, ¿sí? De dónde ellos pertenecen, o sea, no aparecieron de la nada ahí en medio del lago de Texcoco, sino tienen una historia detrás. La tira de la peregrinación, Maestro, ¿me ¿sí? puede interrumpir? ¿De quién le ponen los nombres a esos códices? Ah, el que digan Boturini, Madrid, Dresde, es, por ejemplo, dependiendo la colección, ya sea el lugar donde se encontraron por primera vez, ¿sí? Porque parecían que estaban como perdidos o que no conocían de esa existencia, o del coleccionista, ¿sí? Por ejemplo, Sí. Códice Vidobonensis está en latín, pero práctica significa Códice de Viena, es decir, que la primera vez que alguien supo de él es que ese códice estaba en Viena, entonces quedó así, Códice de Viena. Está el Códice Mendocino, es decir, que ese códice lo tenía el virrey Mendoza, entonces quedó como Códice Mendoza. That's ¿Sí? okay. You want to ¿Sí? play downstairs? ¿Cómo? Ah, bueno. Maestro, Y ¿qué quiere decir Boturini, que se llevaron los códices, se los robaron de aquí de México y se los llevaron al extranjero o cómo? así es. Y el Boturini era un coleccionista, ¿sí? También de Italia. Y bueno, cuando creo que en el siglo XIX él murió, pues recogió el museo local, el museo del lugar, pues sí, recogió su colección y encontraron este códice, ¿sí? Y se le quedó para identificarlo Códice Boturini, ¿no? ¿Sí? Entonces, así se quedó el nombre, Ya, ¿sí? muchas gracias, maestro. Está como también los científicos cuando encuentran una nueva especie que le nombran así con el nombre del científico, ¿sí? En latín, ¿sí? El animal de fulanito, por ejemplo, yo si me encuentro algo ya, Elephantus alvarus, ¿no? Porque fui el científico que localizó el animal, ¿sí? Bueno, la transición, también rápido para hablar un poquito de gramática. La transición de códices coloniales. Bueno, pues es un sincretismo, eso no hay duda, ¿no? Códices hechos después de la conquista, donde los flacuilos continuaron con su trabajo, pero bajo supervisión española. Información, incorporan glosas, es decir, anotaciones en náhuatl, en español o latín, usando el alfabeto, como lo vimos en el Tellerano Remensis, Cotamastle. O sea, hace también anotaciones en español. Su función, bueno, servían a los españoles también para entender la historia, la religión, el sistema de tributos de nuevo territorio. De hecho, si ustedes leen el libro de Sahagún, de Fray Bernardo de Sahagún, la de historia de las cosas nuevas de la Nueva España, de hecho, Sahagún, cuando está describiendo, bueno, por ejemplo, se me hace muy gracioso que trata, porque él escribe para los europeos, o sea, no escribe para que lean los mesoamericanos, él escribe para que entiendan los europeos. Por ejemplo, dice cosas así como este dios le nombran Xipetotec. Xipetotec es un dios que no tiene piel, ¿sí? Hagan de cuenta cómo ¿cómo es este santo?
Bartolomé, que es el que muere desollado, hagan de cuenta como este santo, ¿sí? Que muere desollado, que le quitan la piel. Entonces, él hace mucha referencia a ese tipo de cosas, ¿sí? O sea, explica también, o trata de explicar, para que entiendan los europeos la cosmovisión náhuatl. El ejemplo estelar, pues es el Códice Mendocino, ¿no? Contiene, por ejemplo, la historia mexica, el registro de tributos y pues la vida cotidiana en el mundo colonial. Aquí está el Códice Mendocino y aquí se está narrando la fundación de Tenochtitlan. Y aquí se ve, como ven, aquí está el agua arriba de la serpiente. Aquí no aparece, arriba de la serpiente, arriba del nopal. Aquí no aparece la serpiente porque están hablando probablemente de un momento de paz, ¿sí? No encontré en dónde aparece que en realidad no es una serpiente, vendría siendo un tlachinoli. De hecho, si ustedes visitan, que el tlachinoli es como una liga, como si fuera fuego, pero que pareciera como serpiente. Si ustedes un día visitan el Museo de Antropología, ahí en uno de las piedras, ¿sí? Sí aparece este águila ya con como la forma de la serpiente en la boca, ¿no? Sí, y aquí está Tenochtitlan, ¿sí? Para muchos historiadores hablan de que una de las evidencias para representar a los guerreros nahuas, a los guerreros mexicas de Tenochtitlan, está en este códice, ¿sí? Y aquí están, estos son guerreros y estaban entrenando como en la escuela militar y ellos comentan que más allá de los trajes típicos que podemos ver en la actualidad, estos eran la vestimenta que se usaba en esa época, ¿sí? En la época de la caída de Tenochtitlan. Esto que está en blanco era algodón, ¿sí? Sí era uso de algodón, entonces muy probablemente sus vestimentas militares eran blancas, ¿sí? Entonces es como esa forma como de recurrir a la historia indígena. Bueno, hay otros códices, por ejemplo, el lienzo de Tlaxcala. El lienzo de Tlaxcala fue hecho por tlaxcaltecas, ¿sí? Y de hecho se lo quedaron ellos, por eso se llama así, porque también los investigadores lo encontraron en Tlaxcala y se le llamó así. Los tlaxcaltecas, cuando tuvieron problemas de que no los querían reconocer el sistema español, que ayudaron a la conquista, a derrotar a los mexicas, escribieron este códice y narran cómo ellos peregrinaron con los españoles a conquistar otras tierras. Cada lámina recuerda la presencia en ese lugar. Entonces dicen los Tlaxcala, no, y estuvimos aquí en Xochipila, o sea, en Juchipila, ¿sí? Y ponen incluso un glifo. Aquí está una flor que vendría siendo un cempasúchil, de hecho, si la ven ahí, y un niño, es decir, Xochipili, o sea, del niño, ¿sí? Y Lan el lugar, y aquí está el lugar. Y aquí están los españoles, ¿sí? Que están junto a los tlaxcaltecas, ¿sí? Que están peleando con la gente de ahí, de Juchipila. Estos probablemente sean cascanes. Y de hecho aquí está uno partido a la mitad, no sé si lo ven. Y luego dicen, no, hasta llegamos a Colotlán. Colotlán. Y ponen aquí el glifo del lugar. Colot, que es, alacrán. Es alacrán, Colot, ¿sí? Y Tlán, que es lugar. Entonces, Colotlán significa lugar de alacranes. De hecho, si ustedes visitan Colotlán, todavía hay varios tipos de alacranes, de los chiquitos, grandotes, muy grandotes, ¿sí? Negros, grandotes, ¿sí? Hay una presencia muy fuerte de alacranes hasta la actualidad. Y aquí se ve cómo narran los de Tlaxcala su participación junto a los españoles contra la gente de Colotlán, actualmente Colotlán, Jalisco. De hecho, si visitan Colotlán, hay un barrio muy pequeño, o sea que andas en carretera yo creo que unos 3 kilómetros y llegas a un poblado como una colonia que se llama La Nueva Tlaxcala, que hace referencia a presencia de tlaxcaltecas en el lugar, ¿sí? Bueno, ya para ir terminando, legado de importancia. Fuentes primarias. Los códices son nuestra principal fuente directa para entender la historia, la religión y la cosmovisión prehispánica, más allá de los relatos españoles. Hablan de artes y ciencia.
demuestra el alto nivel de desarrollo artístico, matemático y astronómico de las culturas mesoamericanas. Hay una tradición viva, por supuesto. La tradición del tlacuilo y la elaboración de códices no desapareció, sino que se transformó manteniendo la memoria indígena. ¿Va? Y hasta aquí sería esta partecita. ¿Tienen algún comentario acerca de los códices? No, pues, más que son muy interesantes. Muy interesante. Sí, la verdad es muy interesante porque a partir de ellos se puede observar la historia indígena de ellos mismos, ¿no? O sea, es una producción de los indígenas, para los indígenas y por los indígenas, por supuesto. Y yo creo que es algo como bien Es, importante. es donde plasmamos Maestro, su historia, muchas gracias, ¿no? maestro. Estoy apenas entendiendo algo de los códices después de tantos años de haber Ujú, estudiado historia de México, pero a ujú, nivel básico. Muchas gracias, ujú. maestro. Estuvo muy No. interesante cómo leer los códices Ujú. y tanto que se habla de los códices y cómo estuvieron regados y cómo se recuperó esa memoria histórica. Y si no hubiera sido de lo último que vimos de los tlaxcaltecas, si no hubiera sido por los tlaxcaltecas, pues yo creo que los españoles no conquistan, maestro, porque vinieron muy No, poquitos, de hecho no. ¿verdad? Sí, no. Los tlaxcaltecas fueron Gracias. la primera fila, ¿no? En Así apoyar es. a los mexicas. De hecho, hay noticia de tlaxcaltecas contra japoneses, ¿no? Allá en Filipinas. O sea, Sí, porque Filipinas. después del tornaviaje que hacen Miguel López de Legazpi y Fray Andrés de Urdaneta, de hecho, quienes vivan o quienes conozcan la zona sur de Guadalajara, hay dos avenidas importantes allá, y de hecho hay una estación del tren de la línea 1 que se llama Urdaneta. Bueno, ellos dos que logran hacer el tornaviaje, de hecho, Pedro Alvarado, el que les comento que murió en la guerra del Mixtón, él quería hacer el tornaviaje, pero bueno, ya lo derrotaron los cascanes. Pero ellos, cuando descubren el tornaviaje, pues ya los españoles empiezan a tener contacto con las islas asiáticas, la más importante de ellas, las Filipinas. Entonces Filipinas, ahí sí. se andaban peleando medio mundo en las Filipinas, portugueses, japoneses y españoles. Y como los españoles eran poquitos, pues ahí andaban los tlaxcaltecas hasta del otro lado del mundo, ¿no? Entonces, sí, es muy importante, ¿no? O sea, yo me veo Maestro, Sí, perdón, sí, adelante. adelante. Maestro, hay un boxeador que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero es de Ujú, Filipinas, muy famoso, ha sido campeón varias veces. Y en una ujú. entrevista dijo que él tenía sangre mexicana porque allá habían andado los tlaxcaltecas en Filipinas. Sí, sí, ha de ser Pacquiao, yo quiero, el Ajá. Manny Ay, Pacquiao. es Pacquiao, Sí, no, sí. y tienen una gran presencia. De hecho, llevaron los chocolates y les encantó, pero bueno, eso ya sería otra Otra historia. cosa. Pero sí, la Gracias. presencia de los tlaxcaltecas es bien importante, ¿no? O sea, yo imagino en ese mundo surrealista en Filipina peleándose tlaxcaltecas contra samuráis y contra portugueses, o sea, ha de haber sido una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, ya regresando a la gramática. Quiero en estos breves momentos, antes de terminar la clase, que también trabajar con estos ejercicios que les hice, ¿sí? La posesión eh, es bien importante en el mundo náhuatl. Yo creo que hablando de posesivos desde la primera clase. Entonces les traje unos ejemplos y ya con el vocabulario que hemos trabajado un poquito y con la gramática se puede ir entendiendo. De todos modos, aquí los vamos trabajando, ¿sí? Este ejercicio aquí. De todos modos, este documento en Word se los mando tanto en PDF como en Word para que Igual. ustedes los tengan. ¿Ah? Sí, Mm. maestro, Sí, gracias. gracias. Gracias, maestro. A ver, de lo que hemos visto, ¿sí? Y de los posesivos. La primera oración, esta ya es una oración y es una construcción. Tenemos esta frase, esta oración. Dice, Ican in tlacat, ¿va? ¿Alguien se puede animar a decir qué significa Ican in tlacat? A ver, La está casa del poseído. hombre, ¿Cómo?
La casa del hombre. Así es, ¿sí? Entonces podríamos hacer la descomposición de los morfemas como I, que lo muevo más para acá, como I más, ¿dónde está mi más? Más cal, que viene de Cali, in, que viene siendo como el artículo o de, así. Tlácat, ¿qué era Tlácat? ¿Se acuerdan? Hombre. Hombre. Hombre, sí, hombre, persona, incluso se pueden. Y Cali, o sea, y de su, de ellos, de él, perdón, su de él, Cali de casa, pero como está poseído ya queda como Ical, ¿no? Ahí está, muy bien, muy bien. A ver, trabajemos este otro. Ical, lo voy a hacer más grande, creo que está muy chiquito. Aquí está el otro. Ical Inopil. Ay, ¿qué creen que sea eso? No pide. La Ical. casa de mi hijo. Ajá, así es. ¿Sí? De mi hijo. Claro, ¿sí? Vamos a descomponer la frase, ¿no? Como el náhuatl es muy aglutinante, bueno, vamos a descomponerla. Sería como, ¿y qué palabra quedaría aquí para casa? Cal. Cali, ¿sí? Cal. Ya con el sufijo absolutivo. Cali. Y luego está el in, que vendría siendo como un artículo, ¿sí? Y luego está no, que es poseído de la primera persona. No más. ¿Qué palabra vendría siendo aquí? Pili, Pi, Pili, pili. Así es. ¿Sí? Es decir, se traduciría como la casa de mi hijo. o sea, maestro, la I primera, no, perdón, la L antes de Cali, ¿qué significa? Es un posesivo, es el posesivo de la tercer persona del singular, es decir, su de él o de ella, ¿sí? Sí. Pero aquí en español se puede traducir, incluso si lo ponen como su casa de mi hijo, ay, sí, su casa, está bien, pero en español la gente no dice su casa de mi hijo, diría, cuando está poseído, pues diría, pues la casa. ¿Sí me explico? La casa. Ya sabemos que la casa es de él, o sea, es su, Su ¿sí? casa. Sí, es su casa. Cuando digo la casa de mi hijo, voy a la casa de mi hijo. O sea, pues ya entiendo que esa casa es su es posesivo de él. ¿Ah? Pero si ustedes lo escriben como su casa de mi hijo, está bien. Nada más que esta construcción en español, para los que, como que su casa de mi hijo, o sea, se puede traducir como la casa de mi hijo, o sea, no pasa nada. ¿Ah? Ok. A ver. Poquito, para que también ustedes en su casa lo escriban. A ver, Fiscal ¿qué se vendría? También es posesivo, igual que el de arriba ahí. y Entonces La sería arena su de del ellos, abuelo. pero, arena ajá, del abuelo. así es. Chali, como de Jalisco. Coli. Aquí incluso pude haber para que fuera más formal el Incoli, ¿sí? Pero no pasa nada, también se lo puede encontrar así. Entonces aquí quedaría como la arena del abuelo, ¿sí? Incluso tanto aquí en Coli podría haber puesto yo Colcintli, así, para decir abuelito, ¿no? Abuelito. ¿Sí? O, pero ya lo puse así, informal, informal, que diga, aquí también pude haber puesto nada más, como ya está poseído, nada más pongo el sufijo aquí, sin. Aquí sería la casa de mi hijito, ¿sí? Por ese sufijo. ¿Ah? El náhuatl juega mucho, la verdad, y a mí me encanta mucho porque da mucha interpretación, ¿sí? A ver, aquí, este está un poquito más difícil, pero no tanto. Itlal, otro poseído con I, de su de él. Su hombre, Vendría siendo Tlal, a ver. su hombre, ¿Puedo No, contestarla? de la mujer, ¿cómo?
Tlal. Ajá, sí, desigual, pero aquí primero esta Aquí palabra. hay un Mi plural, mujer. mujeres. Ajá, mi mujer, pero estamos ahorita en la primera palabra. Itlal. ¿Qué Itlal. sería? ¿Es plural? ¿Mujeres? No, está No. en La tierra Tlal, de ¿qué las vendría después? ¿De mujeres. qué vendría? ¿De qué palabra vendría? Tlali, tierra. Tlali, que Pueblo, vendría tierra. siendo Ok. tierra. Sí, tierra. Tierra. Ahí está, tierra. Incluso aquí pude haber puesto Itlaltzin, así la tierrita. Sí, La tierrita. la tierrita aquí. Si le pongo aquí y La más, tierrita. más el sufijo, hay un sufijo diminutivo. Ese lo van a encontrar en toda la tierra. En toda la tierra, ¿no? A veces en muchos lados. Muy bien. Y aquí está no, ya, esos ya se adelantaron, muy bien, muy bien. Está no, que es el poseído de la primera persona, que es mí. Sí, aquí pongo un más. Sigua, sigua, y la van a ver que aparece a veces con u, ¿sí? Para que se escuche bien, ¿sí? Pero si aparece así, no pasa nada, también lo van a encontrar así, no sigua, ¿sí? Entonces aquí está u, ¿sí? Aquí. Entonces, si le pongo con este diminutivo, ¿cómo lo traducirían? Su mujercita. La tierra de mi mujercita. Ajá, a ver, el La diminutivo estaría en otro la lado. tierrita Ajá, la de mi mujer. tierrita. Ay, ya le puse doble L. La Tierrita. tierrita de Mi mi mujer. mujer. Y si aquí digo, ay, yo la quiero mucho, y le pongo aquí, Tzin, ¿cómo lo traduciríamos? De mi mujercita. Mi mujercita, la tierrita de mi mujercita. Maestro, entonces la U después de Sigua, ¿qué es? Es una ligadura o es una forma para que se escuche bien. Ok. ¿Recuerdan que en el náhuatl les había dicho que los náhuatl eran muy recelosos de que la lengua se escuchara bien? Por ejemplo, en topónimos como Ayotlán o Ayotitlán, ¿sí? O Ajá. sea, aquí no significa nada, es para que tenga como ritmo, incluso en náhuatl, ¿sí? Ok. O Gracias. sea, pero es sobre todo el UG se pone al final de sílabas, en este caso la A, para que se escuche bien. O sea, que Ok. no quede como golpeado, nosigua, nosigua, UG. ¿Sí me explico? Nosigua, o sea, para que se escuche incluso hasta cantadito, ¿no? O sea, ¿sí? O sea, los nahuas eran, hasta la fecha, sí son muy recelosos en el sentido de que se escuche bien su habla, ¿no? Que se escuche armónico. A ver, Sí, y este sobre otra. todo usan mucho los diminutivos como para demostrar mucho Es cariño, ¿no? Mucho amor. exactamente. Es decir, en el mundo indígena usar el diminutivo es una forma de cortesía. Cuando no se usa el diminutivo es que hay enemistad, o sea, prácticamente te Agresividad. vas a la guerra, ¿sí? Es una forma, por eso también en la interpretación del mundo de los españoles, por ejemplo, cuando se encuentra con Moctezuma, cuando habla en México Tenochtitlan, pues dicen, están sumisos, nos hablan en diminutivo. No, pues están siendo corteses, o sea, si no hubieran utilizado el diminutivo, o sea, prácticamente estamos en guerra, o sea, no hay medias tintas. O sea, eso también es como bien importante. A ver, rápido. Esta otra frasecita. Y Calton Intlacatl. ¿Qué vendría haciendo aquí? A ver. Y Calton. Ay, ese ton, ¿se acuerda que lo vimos? Ton. Es de ¿Escucha? aumentativo. Aumentativo, ajá. Y feo. Feo. Sí, entonces. Y muy bien. Eh, ton. Ay, todo así. Estoy enojado. ¿Sí? Entonces lo traduciríamos ese y Calton como su Casota de casa él. o la casa, o cómo vendría siendo La 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 casona. casota, la casona, la la casucha, casona, la la casona, pero se escucha más casucha con feo, ¿no? casucha, ajá. Casucha. Porque casona me da a entender en español que está grande, Una mansión. pero cuando digo la casucha ya lo se escucha como despectivo, así como no me cae bien, Casucha del hombre. ¿sí?
La casucha del hombre. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya van muy adelantados. Eso me agrada mucho. No. No, está bien. Esto ya están leyendo frases. Eso está muy, muy interesante. A ver, a ver, ¿qué tal? Les ayudo. Otra vez este posesivo, que no me salí de ahí. El su de él. Tu A ver, mujercita. Y sin sí. Ajá, va por ahí. Sí. Ay, puse. y Sí. sí. Dale. A ver, yo les ayudo con la palabra. No, no es igual. ¿Es su abuelita? Sigli. No. Exacto, bien. ¿Su Y abuelita? luego le puse un diminutivo No, sí. honorífico. ¿Sí? ¿Esto qué vendría siendo? Su reverenciada abuelita o su venerable. Exactamente. Su reverenciada abuela, su abuelita, si lo quieren ver. O sea, yo lo traduciría como la abuelita. O, en su debido caso también, la reverenciada abuela. O sea, está bien en los dos casos. La reverenciada abuela, ¿de quién? De la No, mujer. sigo, De de la mi mujer. mujer. De De la mi- mujer. No, En mi no casa. es mi. Muy bien. Llevan un rato, llevan como 15 minutos. O sea, la suegra. de mi- La abuelita de mi. No, y ¿Mujer? sigua. Ay, ya sabe qué estoy haciendo. Sigua igual, más el Te va a ojo, decir, ¿no? Entonces aquí quedaría mi mujer. de mi mujer. Mi mujer. Entonces, la oración significaría la abuelita, ¿sí? O la reverenciada abuela, estaría. La abuelita es con cariño, la abuelita de mi mujer, De mi mujer. esos ¿sí? días, pero próximamente. Bueno, tú Ah, sabrás lo que dices. a ver, con la siguiente A ver, Carne. frase. Ay, ya sabe qué hice. Ahí está. Ahí, perdónenme. Ah, no sé qué hice. Ahí está. Ay, no sé. Nácatl. Carne. Voy. Ahí está. Nácat. Nácat es carne. Nácat es carne. ¿Sí? Entonces voy a poner carne o la carne. La carne. La. Ese Cua. in es como artículo, también De conector. Sería de la carne de y tlacual. Ay, esa la puse difícil. El hombre. Les ay, ayudo. Tlacua. Les ayudo. Y ya saben que es el posesivo tercero de plural. Su de él o de ellas, ¿verdad? Más tla. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado de Del tla o te, hombre. de cosas? Ah, Y aquí me equivoqué. Bueno, sí, bueno, puede ser así. Tlacua. Tlacua. ¿Sí? Esto vendría significando cuando se une cua y tla como comer. ¿Sí? Ah, Y de hecho sí. lo pueden encontrar incluso como tlacuali. ¿Sí? Y si lo dejamos así, Tlacualimoli. tlacual. ¿Sí? Como, no perdón, dije comer, como comida. ¿Sí? Entonces, no, de hecho le voy a poner aquí la L. ¿Sí? O comer algo. O sea, literal sería como comer algo, pero sería, para nosotros traducido será como comer. ¿Comer carne? Entonces, ajá. Ok. Entonces, y Cuautli, a ver, eso no les voy a ayudar. Cuautli. ¿Qué es Cuautli? ¿Lo vimos? De Cuauhtémoc, ¿se acuerdan? Águila. águila. El águila. Entonces podríamos traducir La carne como la carne. A ver, del ¿cómo águila. traducirían? La, ca- Carne, la carne del comida, águila. ¿Cómo? La carne del águila. Ajá. La carne podría ser, es O la comida, carne es de águila. la Ah, comida Ah, del águila. ah, ajá, ajá. O la carne es, ya si lo queremos ver de la forma literal, su comida del águila. Aunque en español no dirían así, dirían la comida del águila. Ya sabemos que ya es su de él. Yo pensé que La más bien carne es comida del águila. La yo Ajá. comida más del bien águila.
pensé que se refería a que esta carne que traje para comer nosotros es de águila. Ah, O sea, la carne que vamos a consumir, creí que se refería a eso. ya. No, no, porque aquí ya Entonces, quedaría ese I. Ese sí, I ya está ajá, refiriendo al que Cuautli. es de ella, ajá. Por ejemplo, esa frase me interesó. ¿Cómo lo podríamos construir? Podría ser así, Naka Cuautli. Sí. La carne del águila. Y Tlacual, la carne del águila. Y aquí le pongo el link para indicar de o la. ¿Sí? Ajá. La carne del águila es la comida, ¿sí? De Moctezuma. Pues, ahí está. Ahí quedaría. ¿Sí ven la diferencia? Pues sí. Mm. O Maestro. sea que en lugar de del Del Itla, cuatro. Ajá. Cuautli. Aquí el el I, Itlácuac ajá. está haciendo la acción de Moctezuma con esto de acá. Mm, ¿Sí? ujú. Entonces están diciendo que Moctezuma tiene una comida y esa comida es De las Carne de de la águila. carne de águila. Y acá es el águila tiene una Come comida carne. que es la carne. Sabrá cuál carne sea, ¿verdad? Pero, Ajá. ¿sí? Nácat. ¿Sí? Ahí está. A ver. Esta está más sencillita. ¿Se la animan a pensar qué significa esa frasecita? Ito, que es su conejo, Ajá, muy bien. Que vendría siendo de Conejo y. del el niño. niño. Del niño. Ajá. Sí, muy bien, mire. Muy bien. Es y más tochtli, pero como que se contrae, se aglutina, ya. Termina todo esto mal, ¿no? Ya. Y tochtli in conen. Es decir, el El conejo del conejo del niño. niño. O su conejo del niño, pero en español diríamos el conejo del niño. ¿Ah? Esta está dificilita, pero ya explicándola se entiende. Les ayudo. Y otra vez U de él. Más, hay una A. Ay, ¿qué estoy haciendo? Más A. De at, bien. Alguien dijo muy bien, de at. ¿Qué es at? Agua. Agua. Para que no se escuche tan feo nada más. Ia, no, iao, ¿no? Iao. O sea, el agua o el agua, ¿no? ¿Sí? No. No. A ver, ese está ahí. Raro. ¿Qué creen que sea? A No, ver, Ay, es no. es mi, mi ajá, posesivo. y luego, Perro. ¿mande? ¿No es perro? ¿Mi Sí, perro? muy bien. El, Sí, sí. muy bien. No, Pues, yo le digo que están squinkly, adelantados. squinkly. Squinkly, como Xolo, ahí está, ahorita que estamos en el Día de Muertos. Xolo, ay, ¿qué estoy haciendo? Xolo más Squintly. Sí. Squintly, que vendría a ser literalmente el perro de Xolotl. ¿Quién es Xolotl? Un dios, ¿sí? Un dios mesoamericano. Xolotl no quería buscar los huesos y a ver, bueno, lo podrán leer, la historia de Xolotl, que el Quetzalcóatl anda buscando y se anda metiendo en todos lados, escondiéndose hasta que llega a Xochimilco y Xolotl se convierte en un ajolote, ¿sí? Que ajolote viene de A más Xolotl, que vendría siendo el Xolotl el Xolotl, o sea, el dios Xolotl de agua. O sea, Xolotl se hace agua y se hace un animal de agua, se convierte en el ajolote, ¿sí? Ya pues, se castellaniza, ya queda como ajolote, ¿sí? Y aquí, voy rápido. Ay, ¿qué estoy haciendo? Otra vez mal todo. Aquí está. Y aquí está bien, porque sí es perro, porque aquí se quita esa I, porque hay una volcán,
una una vocal, ¿sí? Y se quita ese sufijo absolutivo, ¿se acuerda que se quitan? Y como el sufijo es tli, pues y ya queda ahí. ¿Sí se comprendió? No mucho. Sí. Sí, ahí, esa es la palabra. It's quintly. Bueno, O It's sea, quint- maestro, acá en lo primero es lau, es agua, no. Ajá. el La agua. traducción sería el agua o la agua, el Ok, agua de mi perro. perro. ¿Sí? Ok, Aquí está. El agua, bueno, su agua de mi perro. ¿Sí? ok. ¿Sí? Aquí está, pero como queda como se contrae, ya queda iauj. ¿Sí? Not queen. ¿Sí? No, Cuando pues, escuchen el squin, habla de perro. ¿Sí? ok. Recuerden el xoloescuintle, ahí ya con eso se van a acordar. ¿Sí? Y aquí como está poseído, pues se pierde la I y se pierde en la partecita final. Como cuando juntábamos, por ejemplo, Icali, ¿no? Más Cali. Entonces, como se va a poseer, pierde esto y ya queda como Ical. ¿Sí? Su casa. ¿Sí? Más o menos se explica. Maestro, aquí cuál es la diferencia del que dice que Queen es perro, pero también el otro que es Chichi, perro. Ah, chichi, sí. Es que pareciera ser que eran dos variantes como de dos razas de perro. Ah, ok, entonces para saber, ¿puede usarse cualquiera? Sí, cualquiera. Sí, cualquiera se puede utilizar. O escuincle. Mm. Creo que el Squintle era más grande que el chichi, la verdad, pero no estoy seguro, la verdad. Luego es el que no tiene pelo, ¿no, maestro? Que Ajá, el Squintle, hay una variante que no tiene perro, como el Xoloescuintle, ajá, así es. como un copetito o algo así nomás, ¿no? Y el Xoloescuintle es mesoamericano hasta las raíces, ese sí es mesoamericano. Ya después vendrán otras razas de perro, por supuesto, pero bueno. Sí. Bueno, y ya son 4:30. Voy a explicar nada más eh, No, dos verbos transitivos para que también quede claro, ay, ¿dónde quedó mi esponja? Aquí está. Para que también quede claro esta parte y no le tengan miedo a los verbos, ¿eh? Vamos a ir amigos de los verbos, ¿eh? Muy bien. Entonces, la vez pasada hablamos de verbos intransitivos, es decir, que los verbos se explican por sí solos. Es decir, cuando yo digo yo duermo, ni coaching, o sea, no tengo que explicar el verbo, porque cuando yo digo yo duermo, pues ya, todo el mundo sabe qué hice, o sea, no tengo que explicarlo. El problema, bueno, no es un problema como tal, pero la situación es cuando hay verbos que se tienen que explicar, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya les puse verbos transitivos. Ustedes, les los voy a mandar y ya para que hagan los ejercicios. Vamos a hacer dos, ¿sí? Por ejemplo, está, ay, se me va. Ah, aquí está Cuba, ¿sí? ¿Por qué puse buscar? No, es comer, comer, comer. Entonces, los verbos transitivos se conjugan igual que los verbos intransitivos, ¿sí? Entonces, para la primera persona, y esto se los voy a dejar, esto no lo voy a borrar, para la primera persona de comer, del verbo comer, ¿cómo sería? Ni ¿Cuál? ni cua, cuál. ¿Y ni cuál? cua, yo como, pero como es transitivo, se le va a poner siempre ¿Cuál? una k, el sonido k, ¿sí? Ni, Ajá, ni cua, Ni así, ajá, así es, cuál. ni cua, Ni- ni cua. Ahí está conjugado el verbo, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de dormir, que vendría siendo nada más ay no, ni cochi. ¿Mm? ni Yo coche. duermo, pero como es intransitivo, es decir, no tiene que explicar, pues se queda así. Pero como es un verbo, acá cua es un verbo que se tiene que explicar,
Bueno, se le pone y siempre lo van a encontrar con ese sonido. De hecho, en el náhuatl actual, en el náhuatl moderno, lo van a ver escrito con K, así. Que para el caso es lo mismo, o sea, es el sonido, ¿sí? Ya. Entonces, ni cua. ¿Qué significa esto? Yo Yo como. como. Yo Como como. tengo que explicar, bueno, yo como Xochicuali, que significa fruta, ¿sí? Ah, Xochicuali es fruta, como la buena flor, porque la buena flor. prácticamente un fruto es como una Mm, florecita, ¿no? Para ellos. Nace del árbol como una flor, pero este vendría siendo como fruta. Fruta. ¿Mm? Luego yo como Jitomate fruta, ajá, tomate. y tomate y chile. y chile, muy bien. Jitomate, iguan, chili. Entonces, aquí sí le quito la traducción. Así quedaría la frase náhuatl. Yo, bueno, obviamente le pueden quitar estas líneas para, sí, te lo van a encontrar. Ni, cua, xochicuali, xitomatl, iwan chili. Chile. Igual. ¿Sí? Nicua, Xochicuali, Nicto, Mate, Ajá, Chile. iwan chili. Ahí está. Maestro, la, ¿Sí? la iguan, ¿qué es? Y Y iwan, por Antes de ejemplo, chile. sí, Chile, María, Iwan, Juan. María y Juan. María y Y Juan. es I. Ok. Es Ah, la ligadura. Asayacatl, Iwan, Moctezuma. O sea, oh, no sé si ok, gracias. es I. Hay otros nombres, por ejemplo, si lo ven como no Iwan, así, no Iwan o no Wan, es como también. Pero al final de cuentas es como lo mismo, o sea, la ligadura. ¿Sí? Ok. Entonces yo como fruta, jitomate y chile. ¿Va? Pero bueno, ustedes ya si quieren lo escriben, lo imprimen y lo escriben así. Yo ahorita les voy a poner aquí los ejemplos. Ni cua, para decir yo como. Muy bien. A ver, la siguiente. Y, Ajá. Tic, y, cua. cua, para decir él come, Tú, él come. tú comes. tú, Perdón, para decir tú comes, sí. tú comes. Gracias. Tú comes. Y luego, It's almost over. esa, acuérdense que no hay. ¿Se Sí, acuerdan? Queda nada más como, cuá, pero como, fíjense, sí, en los verbos intransitivos quedaría, por ejemplo, con la palabra dormir, como cochi, nada más, ¿se acuerdan? O sea, se queda el verbo normal así, como si Ujú. nada. Pero como este Cuba es un verbo transitivo, entonces le van a poner para que se escuche el k. Y en la tercera persona va a aparecer así, kikua, Quicua. kikua, ajá, kikua, ¿sí? Para decir, Come. ajá, él, ella, come, ¿sí? O come así literal, come. Pero para que vean que es la tercera persona del singular. ¿Eh? Ujú. Ok, me voy a ir para acá. Ok, vamos con los plurales. La primera persona del plural. ¿Se acuerda cómo se conjugaban en los verbos intransitivos? Padre Santo. Vendría siendo ti, por ejemplo, para decir dormiremos o dormimos, perdón, dormimos, sería ti, ay, ¿qué dice? Cochi, ajá, con el saltillo así, o el H, cochi, ¿se acuerdan? Sí. Cochi, ¿sí? Ese, ¿se acuerdan como de Tlazojamati? ¿Se acuerdan? Sí. Esa es la tercera. En el caso de los verbos transitivos, quedaría como ti, ahí otra vez ese sonidito, ti,
Cua o Saltillo. Ticua. ¿Cómo quieren que se los deje? ¿Con H o con Saltillo? Es lo mismo. Con para el caso. H. Con H, ahí está. Lo van a encontrar muchas veces con H, en otras veces con Saltillo. Para el caso es lo mismo. La segunda persona sería an, cua. ¿Sí? Cua, ahí está. Y para la tercera sería, ¿sí? Ki, igual que acá, ki, cua. Ahí está la diferencia. Entonces aquí tenemos, tun, tun, tun. Aquí tenemos, aquí, ¿qué sería? Nosotros Nosotros comemos. comemos, ¿sí? Aquí Ellos. sería, Ellos ellos A ellos comen, comen. y aquí No, sería, no es ¿qué? ustedes comen, la segunda. Ah, sí, cierto, gracias. Sí, ustedes comen, es que en español ya queda igual, pero es cierto, Sí, ustedes es y nosotros, ellos, ustedes y ellos. y y ellos ellos, y ellos comen, comen. ¿sí? Aunque en el español de España ya la tercera queda, ¿cómo? Vosotros coméis, algo así, bueno, no me acuerdo. Sí. Bueno, así quedaría, ¿va? Ujú. ¿Sí? Y obviamente ustedes ya explican, ok, tic, cuaj, nosotros comemos Xochicuali, Xitomat, Iguanchil. Ahí Ok. está. Ajá. Esto ya se puede complementar con estos. ¿Va? Por último, ya para dejarlos descansar. Temoa, buscar. ¿Sí? Ok. ¿Y qué significaría ese Xochitl? A ver. Flor. Ajá, pero. C, con la C. Ajá. C, ¿qué sería C? ¿Se acuerdan? Lo vimos. Uno. Flores, Uno. Uno. Una flor. Esto significa una flor. Busco una flor. Busco una Ajá. flor. Entonces, vamos a conjugarlo. Muy bien. Nick. Ya lo voy a hacer sin las rayitas. Nick. Ay, Nick. Temoa. C. Xochitl. ¿Qué significaría ahí? busco una flor. Busco una flor. Yo busco una flor. Pero yo digo, ay, no es simplemente una flor, es una Xochitzin. Una No, florecita. florecita. Ah, no había pensado en eso. Sochi. ¿Ves? Sí. Xochitzin. Bonito, ¿no? Sería. Pero bueno, lo vamos a dejar para, no, Xochitl así. Una Muchas flor. personas se llaman Xochitl, pero Ajá, a nadie se le ocurrió ponerles Xochitlzin, que es ajá. florecita. 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 Ay, flor, así. Flor, ahí ya. Para no nos confundamos, ¿va? Pero ya, ustedes ya tienen las bases para jugar con el náhuatl, ¿se dan cuenta? Bueno, le pongo el sin, la floresucha, si quieren, con el ton, pero bueno, ¿cómo diríamos? Tú buscas. Sí, A ver, ¿cómo? Ti, y Ajá. Sí. Tic, Y temo. temo. ajá. Temo. Temoa. Temo. Tictemoa. Sesochitl. De Xochitl. Ahí está. Sería, tú buscas Buscas una una flor. flor. Ahí está. Y para decir ella o él, ¿cómo quedaría? Cuitemo. Cuitemo. Y, Quitem. Quitemo. Quitemoa, Sesochitl. Quitemoa, Xochitl. Ahí no lleva C, maestro, ¿En Temoa? en Quitemoa. Ujú. Ah, no, es que es para que se escuche, porque si nomás Ah, lo dejamos con el sonido, se va a ir bien raro. Bueno, ok. para el mundo náhuatl, ¿verdad? Se lo haría raro. Se ve Temoa, ¿no? Quitemoa, como una C. Sería Quitemoa. Acuérdense que en el mundo náhuatl se tiene que escuchar bonitos la lengua, o sea,
Por eso le ponen esa ahí, quitemoa. O quitemoa. Sería Ella ella o él, ella busca busca una flor. una flor. Qué bonito. A ver, ya, para irnos. La primera persona del plural, ¿cómo quedaría? A ver. Quitemoa, Temoa, Tic, Titemoa, Temoa. Xochitl. Xochitl. Es decir, nosotros buscamos. buscamos una. No. Ay, bueno, lo entienden para no Sí. romperle ahí. ¿Sí? Tic-temoa, Xochitl. Ay. Luego la an, segunda. Ajá. Antemoa, An. Ajá. An. Ah, antemoa, gracias, muy bien, Antemoa, sí, gracias, ya saben, muchas gracias. Se an, nota que sí, sí, ya le saben a esto. Muy bien, yo me estaba equivocando. Sí, Anc, Temoa, no, ok. Temoa, ahí Temoa. está, muy bien. Xochitl. Ya lo saben, ya lo tienen. Eso me agrada mucho. Y por último, Ki, Temoa, Temoa, de Xochitl. Xochitl. Ahí está. ¿Se entienden ya un poquito más los verbos transitivos? Sí. Sí. ¿Eh? Y temoa. Y temoa. Vamos ya, para no quitarnos tanto tiempo, porque ya nos llevamos un ratito, con totonía, que es calentar, ¿sí? De hecho, de ahí viene, por ejemplo, a Totonilco, lugar del agua caliente, ¿sí? Totonilco, ¿sí? Entonces, de hecho, a Totonilco una traducción al español vendría siendo Aguascalientes, una cosa así. Bueno, a ver, no les voy a decir. ¿Cómo harían esa frase en primera persona del singular? Yo, en náhuatl, ¿cómo sería? Ni totonía, Ajá, Nick, Nick, Totonía, Totonia, ajá, Nahui. Nahui, Nahui. Nahui, Tlaxcali. 4 Tlax- tortillas. ajá. ¿Cómo lo traducen? Yo caliento 4 tortillas. Ah, excelente. Ay, ¿qué estoy diciendo? Caliento. 4. Nahui, ¿qué es, maestro? 4. 4, ok. ¿Se acuerdan de los números? C1, OM2, J3, Nahui 4 y 5. Yay. No. No. Wash. No. Ah. ¿Cuál sería? Ishem. 5. ¿Cómo se dice el número 5 en Chichome. agua? Lo vimos. ¿Cómo? Chichome. No. Es Macuil. Macuili. Tlacuili. Macuili. Macuili. Ajá, Macuili. De hecho, hay una población en Michoacán, se llama Macuili, Michoacán, de 5. Entonces aquí, yo caliento 4 tortillas. ¿Va? ¿Alguna duda sobre los verbos transitivos? ¿Algo? Duras no, memorizar. Ajá, con la práctica. Pero Sí, ya pueden practicar más entender bien. como la estructura, Ujú. Sí, ¿sí? sí. ¿Nos va a Cuando se enviar conjuguen, el documento? ¿Este documento? ¿cómo? ¿Nos va a enviar este documento? Sí, ahorita se los envío, claro. Gracias. Cuando ustedes conjuguen un verbo en náhuatl, obviamente lo van a explicar. ¿Yo como? Pues, ¿qué come? Esto. ¿Qué busco? Pues una flor. ¿Qué caliento? Pues 4 tortillas. Chipagua. ¿Qué limpio? ¿Qué creen que sea aquí? Incali. Casa. La casa. Namaca, vender. Ikpali, es silla. Yo vendo una Equipales. silla. ¿Sí? Equipales, ¿verdad? Ajá, de ahí viene la palabra equipales, de Ikpali. Ajá. O sea, silla. O sea, Sayacat es máscara.
Y acá les tengo otros verbos. Ay, mi chis, Chihuahua. Noxa. Chihuahua. Ay, no les puse. ¿Por qué? Qué feo. Hacer. Hacer. Tequiti. Ya, ¿cómo Quiero se llama? Trabajar. 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 ¿Sí? Tiquitis. Maca. Maca. A ver, ¿alguien sabrá qué es maca? Dar. Mm, Y Notza, ¿lo han escuchado? Creo que lo Sí, vimos una vez. ¿Qué es? ¿Se acuerdan? Llamar. Llamar en el sentido de llamar a alguien. Me llamo, sí. Sí, ajá. Llamar, así, llamo a, como dar una indicación, ¿va? Sí, entonces, ahí están. Lo guardo, ya está ahí y ya. Bueno, se los envío y ya para que ustedes trabajen, vamos. jueguen con los verbos Y y lo espera podamos que- entender un poquito más. Pero queda un poquito más claro con los verbos intransitivos, perdón, los verbos transitivos. Sí, ¿Sí? Muy Sí, bien. maestro. Maestro, ya ahí por decir esos verbos, ya nosotros le ponemos el complemento, ¿verdad? O sea, Sí, yo. los que ustedes quieran, sí, Está muy bien. sí. Pues también, Nick, Chihuahua, Icpali, otra vez. Yo hice una silla. O sea, ustedes ¿Qué? lo pueden. Ok. ¿Cómo? ¿Silla cómo se dice? Icpali, como el Icpali. equipal. Ah, Como el equipal. Icpali. O sea, Ok. Icpali. Vale. Icpali. Ok. ¿Recuerdan a los equipales que tengan en su casa? Eso es Sí, silla en náhuatl. sí, bien Sí, rico. eso es silla en náhuatl, porque así se hacían las sillas, de hecho, en época prehispánica. Nada más que ya ahorita ya tienen cuero y bueno, tienen otra Y manera. así Pero serían, ¿no eran así las sillas como los sí, equipales? de hecho hay glifos donde está Moctezuma que tienen como esa forma, ¿sí? Pero bueno, ya sería tema de los arqueólogos. A ver, voy a nombrar lista. Sí. Barocio Benavides. Gente. Adelante, Ok, Palomita. muy bien. A ver, déjame ver. Ok, luego tenemos China La carne, Salazar, Alma Leticia, ok, ya tiene tiempo, ya lo saqué ya para tirarlo. Cortés Larios Yolanda, Presente, maestro. Is my name, I'm out of Díaz it. Otero Concepción Elizabeth, Presente, maestro. Díaz de León Rosa María, no vino. Figueroa Villaseñor Lauribón, No, creo no. que no vino. Gallo Ortega Jaime Alejandro, Six. poco, nunca aparecido. Hernández Becerra Ruth Marta, Presente. Gracias. bien. Herrera López Graciela Isabel, Ahí está, maestro. Nomás que no la veo, pero sí está conectada. ok, Presente, maestro. va, gracias. Sí, Herrera gracias. López María Elena, Presente, maestro. perfecto. Nesa Nares Margarita, Presente, maestro. Mora González Amada, Presente, maestro. Muchas gracias por la clase. gracias a ustedes. Morales Ramírez Carlos, Presente. sí, muy bien. Navarro Ibarra José de Jesús, no, ¿verdad? No, nunca ha venido. Pacheco Mejía Teresa, A la orden, Álvaro, gracias. Padilla Muñoz Judith, no vino Padilla Muñoz Judith. Ramos Santana María de la Asunción, Presente, maestro, y muchas gracias. Rangel, no, nunca ha venido. Rentería Rodríguez María Elvira, ¿no? Reyes Sánchez Francisco Javier, Ríos Jara Eduardo, Presente. Rubio Carrillo Silvia Alejandra, no, nunca ha venido. Sánchez Hernández María Patricia, tampoco. Sánchez de la Torre María del Refugio, Presente, maestro. y por último Vargas Hernández Luz María, no, ¿verdad?
Ahí está. Pues muchísimas gracias por la A usted, atención. maestro. Gracias, maestra. Gracias, Hermosa maestro, a usted. clase. Gracias, maestro. Sí, nos estamos viendo en la siguiente clase. Ya casi Gracias, terminamos. Álvaro. Dios Que Beso, quiera. Camati, nos vemos. Que descansen. Hasta luego, Hasta luego. maestro. Hasta luego.